Hola de nuevo. Estamos aquí con nuestra Biblia, tomando tiempo para oír al Señor. Quiero animarte que después de que terminemos esta parte de nuestro devocional, tú sigas con el tuyo, donde tú tomas tiempo para leer y meditar y oír al Señor lo que Él nos está diciendo a través de este y otros pasajes. Es la práctica más importante de tu vida, porque ahí es donde recibes el pan del cielo, el pan de cada día, que tú y yo necesitamos para vivir. Sin Él, lo único que nos queda es nuestra vieja naturaleza carnal, y créeme que tú no quieres volver a andar en esa. Muy bien, pues ahora nosotros vamos a continuar con Pablo en Corinto, y en el capítulo 18, verso 12, vemos que sucede una serie de incidentes de esta aventura. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglenselas entre ustedes. O sea, ya estaba fastidiado de lo peleonero que a veces podían ser los judíos, ¿sí? Dice: yo no quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Ya me imagino la vergüenza de todos los que fueron a demandar y a atacar. Y qué bueno que Pablo no abrió la boca, ¿verdad? O más bien, qué bueno que Galión se adelantó antes de que lo hiciera. Así ellos quedaron en vergüenza, él no. Entonces, dice, se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Como puedes ver, los cristianos de Corinto todavía no eran muy espirituales, porque se dieron a la tarea de sonarse, de golpear a Sóstenes, que era el responsable de este ataque contra Pablo. Eso no es algo que nosotros queremos hacer, pero a veces cosas suceden. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Ahora presta mucha atención a lo que sigue. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Pablo era judío. Él para sí mismo guardaba la ley y las costumbres de los judíos porque él era judío, pero no se las imponía a los demás. Puede que tu tradición religiosa, tu tradición de la iglesia en que tú hayas crecido, tenga ciertas normas que no son de vida o muerte para la salvación, y tú las quieres practicar, adelante, pero no se las impongas a otras personas. Luego dice: al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, pero Pablo se acuerda que en Atenas, cuando estuvo solo, no le fue bien, porque Jesús no nos manda de manera individual, nos manda siempre en equipo. Así que él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré, y si Dios quiere, y entonces zarpó de Éfeso. Ahora, Éfeso llegaría a ser un centro extraordinario del Evangelio, pero Pablo sabía que tenía que hacerlo bien. Hay maneras correctas y maneras incorrectas de promover y de proclamar el Evangelio. Asegúrate que tú lo haces en la manera correcta, siendo parte integral de una comunidad de creyentes donde estás ligado con otros en Cristo. Pablo lo estaba en Antioquía y con el equipo que viajaba con él. Asegúrate también de venir en el espíritu correcto, no en un pleito y en una discusión para ver quién gana la esgrima bíblica, ¿sí? Y asegúrate de que tú vienes en fe, buscando siempre
que el Señor intervenga. ¿Por qué? Porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué querría yo compartir el Evangelio sin su ayuda sobrenatural? Así que siempre quieres estar con los ojos y oídos abiertos para ver las oportunidades para que Dios intervenga, sea que sanando a un enfermo, sea que trayendo paz a un atormentado o alguna otra oportunidad. Pero el asunto es que trabajamos con el Señor, colaboramos con el Señor. Y el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos ayuda en cualquier lugar que vamos llevando su nombre y su mensaje. Así que vemos a través de estos estudios cómo la iglesia se va estableciendo, cómo se establece sobre bases sólidas, sobre las gracia que Dios ha derramado sobre ciertos individuos y sobre la verdad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Estas bases nos permiten tener una vida cristiana sólida. También es importante notar que Pablo o se quedaba un largo tiempo para afianzar a la iglesia, o regresaba para afianzarla, o enviaba a otros para afianzarla. Pero él nunca simplemente predicó el Evangelio y hay que esa persona se las averigüe. Él siempre se hizo responsable de dar seguimiento y de consolidar a la gente a la que él le llevaba el mensaje de Jesús. Estos son principios eternos que vemos practicados aquí, pero no son solamente principios a seguir, es como Jesús opera, es como Él actúa. Como resultado, dan mucho fruto. Ese es el propósito de Dios para ti al incluirte en esta aventura de vida con Jesucristo. Padre, ayúdanos a todos nosotros a conectarnos con Jesús en este caminar, a entender sus caminos. Tu palabra dice, Señor, que hay gente que ve tus obras, pero hay quienes entienden tus caminos. Nosotros queremos ser de esos, Señor. Saber cómo haces y por qué haces y seguirte a ti en tu ejemplo, Señor, para tener los mismos frutos y resultados que tú tienes. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.